Esta mañana estamos iniciando una serie completamente nueva. Así es que, ¿me pones por favor la serie aquí? Estamos iniciando una serie completamente nueva que tiene que ver con el mandato global. Es nuestro tercer año en el cual enfocamos nuestra atención en misiones, en el hecho de la iglesia yendo todo el tiempo. Así es que el subtítulo es El peregrinar de la iglesia y está basada en el libro de los Hechos. Así es que quiero invitarles, si tienen una Biblia, vayan al libro de los Hechos, que es el quinto libro del Nuevo Testamento. Pero cuando pienso en los graduandos, pienso en este tiempo de mayo, y muchos de ustedes están celebrando, lo van a celebrar, tienen parientes, tienen hijos, tienen nietos, tienen algún familiar que está graduando o que va a graduar. Sí, quiero que piensen conmigo, porque esto es lo que viene a la mente. Viene a la mente un evento como el de ayer, en el cual conecto graduaciones con algo nuevo, algo fresco, un nuevo empezar, una etapa en la cual inicia un peregrinar, porque obviamente la boda real de ayer tiene que ver con eso, esa imagen donde se unen esas dos vidas y eventualmente esas relaciones llega a un final, llegan a un proceso, el cual pienso que en graduandos es exactamente lo mismo. Ahora, no sé cuántos de ustedes entraron por esta parte del edificio, pero si entraron por esa parte del edificio, a diferencia de las otras puertas que hay, pero notaron que hay unas flores muy bonitas ahí. ¿Todavía huelen? ¿Huelen? ¿No huelen? ¿Sí huelen? Y la razón de las flores es porque, aparte porque sabía que iban a venir, entonces quiero poner flores para saber que venían ustedes. No, no es cierto. La razón es porque anoche hubo una boda aquí, en el santuario. No la boda de ellos, obviamente, pero hubo una boda. Y esa boda dejó esas flores ahí. Entonces, la razón que hago este comentario, y no que esté comparando bodas, obviamente, pero lo que hace la boda de ellos, o hizo la boda de ellos, que se fue de una manera increíble a través de Twitter, a través de Facebook, y en fin, todo el mundo estuvo hablando acerca de esto. Algunos de ustedes, obviamente, se levantaron temprano para verla en vivo. Batallaron para levantarse esta mañana, ¿verdad? Pero para la boda sí, pero bueno, esa parte. El punto aquí es simplemente de que es lo que ellos representan. ¿A quién representan? Porque tenemos una joven americana, obviamente, del estado de California, casarse con realeza, con un príncipe del país de Inglaterra. Entonces, pensar en lo que ellos representan es exactamente lo que hace que sea extremadamente atractivo. En el peregrinar de nuestros hijos, en el peregrinar de la iglesia, conforme comisionamos gente a que vaya a otros estados del país, a otras comunidades, a otras naciones, tiene que ver mucho, no simplemente que vayan, lo cual es importante, no simplemente que gradúen a sus jóvenes, lo cual es importante, pero es a quién representamos conforme vamos. Y esta experiencia de a quién representamos está basada precisamente en lo que vamos a hacer por los próximos 2 meses y tal vez una semana, 2 semanas después, que tiene que ver con este mandato global. Porque lo que hace el mandato global, que básicamente es la gran comisión, es la cuestión de ir, lo que hace en el mundo de la educación, por ejemplo, o en las misiones, o en el hogar, o en el matrimonio, hace que esa experiencia, ya sea la boda de estas personas, ya sea los graduandos este año, vean la educación como el vehículo en el cual no solamente les ayuda a descubrir quiénes son ellos, pero literalmente de quiénes son ellos, a quién le pertenece. ¿Me explico? Entonces, la oración o la esperanza es de que todo matrimonio, en este caso, no encuentre su identidad en el matrimonio. ¿Por qué? Porque al final de la historia lo que esperamos es que la educación, el matrimonio, la crianza de los hijos, el trabajo, las carreras, simplemente nos recuerden a quién le pertenecemos. Entonces, cuando vemos a nuestros jóvenes ir a otras naciones a servir, a compartir el evangelio, es para compartir no porque ellos han sido llamados, los cuales han sido llamados, no porque tienen mucha pasión, lo cual tienen mucha pasión, no porque conocen la Biblia, lo cual conocen la Biblia, pero la razón principal es porque a quién le pertenecen ellos, y le pertenecen obviamente a Cristo. En el contexto de este mandato global, entendemos que la educación se convierte no necesariamente en el destino o la meta de llegar a algún lugar, sino de seguir a alguien. El mundo educativo para nuestros graduandos esta mañana o esta temporada tiene que ser con respecto a quién estamos siguiendo. En cuestión de misiones, otra vez, hemos visto familias enteras, hemos visto jóvenes, vamos a seguir viendo porque vienen más por delante, que van a estar viajando a otros lugares, y el punto no es el ir a un lugar. El punto es literalmente seguir a una persona. Entonces, en términos de que nuestros hijos terminan un año educativo y van a una nueva etapa escolar, piensen a quién están siguiendo. Porque entre paréntesis, ustedes saben que la cuestión es de que nosotros a alguien vamos a seguir. Inclusive yo argumentaría que lo peor que podemos hacer es seguirnos a nosotros mismos. Porque es obvio que nosotros no fuimos creados para autodirigirnos.
Fuimos creados para seguir a alguien más. En cuestión de la educación en el contexto de este mandato global, es que el mandato hace que la educación, obviamente a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, nos ayude a crear una mejor vida o una nueva vida. Pero en el contexto del mandato global de la Biblia, es que esa vida no es simplemente la mejoría de la que tenemos hoy en día. No es simplemente el poder llegar a niveles académicos mejores que los de mi padre o mejores oportunidades de trabajo, lo cual no hay nada malo con ello. Pero el propósito de ser educado es para construir la vida de ¿quién? La vida de Cristo. La vida de Cristo. Entonces, ¿cómo le hacemos como padres para que nuestros hijos, conforme avanzan en sus niveles académicos, desarrollen en ellos el carácter de Cristo? Y menciono esto porque ustedes y yo sabemos que el mundo en que vivimos es un mundo en el cual lo que estamos viendo es que estamos escuchando o estamos recibiendo de parte del mundo educativo, de nuestras culturas, de la sociedad, un montón de experiencias en las cuales habla de una autoayuda, autosuficiencia, salte de problemas porque tú puedes, porque tienes las capacidades, pero cuando realmente lo que necesitamos es el enfoque en la centralidad de la persona de Cristo. Hemos cogido el libro de los Hechos para hacer esto, porque a través del libro de los Hechos nos vamos a encontrar con una generación tiempo atrás en el cual hasta cierta manera querían esto, hasta cierta manera deseaban esto como cristianos, como generación, hasta cierta manera lo querían, pero este es el reto, y aquí es donde quiero que entendamos esto. Si nuestros hijos, como graduandos, si nuestros nietos, como esa generación que van a seguir adelante, como iglesia, como aquellos que vamos a las naciones a compartir el evangelio, realmente lo que queremos es ver la vida de Cristo expresada, matrimonios que a través de sus decisiones enfaticen el carácter de Cristo, tenemos que darle a ese Cristo la habilidad de que Él, no nosotros, Él, no nuestra experiencia, Él, no nuestro conocimiento, Él, su propia vida, interprete lo que esto significa. Porque el problema que estábamos encontrando en el libro de los Hechos es que la gente estaba abrazando a Cristo. El problema es que eventualmente abrazaban a Cristo, aceptaban a Cristo, recibían a Cristo, pero empezaban a crear su propia interpretación de Cristo. Y si ustedes observan el Nuevo Testamento, son 27 libros en el Nuevo Testamento. Los primeros 4 son los evangelios, que son las palabras de Cristo. El resto del Nuevo Testamento se le conocen como epístolas, con la excepción de Hechos, que es el que estamos hablando, que es historia, ¿sí? Pero el resto son epístolas, y esas epístolas se escriben para interpretar lo que Cristo dijo, ahora el significado de lo que Cristo dijo. Entonces, Hechos es como la conexión entre ello, porque tenemos una generación hoy en día que en un momento dado, yo argumentaría, este es mi argumento, especialmente viendo la boda ayer, que una boda obviamente hermosa, es de ver la iglesia o el santuario donde se casaron. Y ustedes recuerdan, él es el hijo de la princesa Diana, ¿verdad? Entonces, aquí es donde voy. Observen cómo la iglesia anglicana o la iglesia de Inglaterra a través de los años ha cambiado. En otras palabras, la iglesia donde se casaron ellos ayer, y cuando digo iglesia estoy hablando de la infraestructura, las personas, la directiva, la manera en que se gobiernan ellos, no es la misma iglesia cuando se casó la mamá de él. Y no es la misma iglesia que cuando se casó la mamá o los papás de los abuelos. ¿Me explico? ¿Qué es lo que quiero decir? Que la iglesia ha cambiado por todos lados porque la iglesia cometemos el error como padres, como hijos, de traer nuestra propia interpretación de la vida de Cristo. Si la educación es el medio por el cual deseamos que no solamente mi hijo mejore su vida, sino que experimente la vida de Cristo, tenemos que darle a Cristo la habilidad de que Él interprete lo que Él dijo de sí mismo. En otras palabras, mi oración no es de que vengamos a un lugar como este, escuchemos la palabra de Dios y luego simplemente digamos, ok, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que voy a hacer al respecto. No. Esto es lo que dice la Biblia y eso es lo que significa con lo que dice Cristo. ¿Me explico? Entonces, Él tiene que ser la interpretación de lo que dijo de su propia vida y Él mismo tiene que ser el que aplique lo que significa de lo que dijo de su vida. Porque una vez más, encontramos una generación, tristemente, y esto suena un poquito cliché, pero es una realidad, que nuestros hijos gradúan de high school, típicamente, y gradúan de ¿qué también? De la iglesia. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque independientemente si creemos que son cristianos o no son cristianos, si aceptaron a Cristo, pasaron por la pila bautismal, eso hasta cierta manera es irrelevante, porque tenemos una generación
que sabemos que el problema no es información, el problema no es conocimiento, el problema es someter la autoridad de Cristo, que Él interprete mi vida. Y cuando digo interprete mi vida, es obvio que no estoy descartando, y pensar en la boda de ayer es un ejemplo perfecto, porque tenemos realeza, tenemos a este príncipe con una muchacha de California que viene de una cultura mixta en cuestión racial. ¿Recuerdan eso? Entonces, es obvio que vienen de mundos completamente opuestos, ¿verdad? Y sabemos nosotros, por experiencia, sobre todo los que estamos casados o los que hemos estado casados, sabemos por experiencia que el problema no son las diferencias que tenemos. Y todas las tenemos. Todos venimos de contextos diferentes, cada cabeza, decimos, es un mundo. En fin, el problema es cuando nuestra experiencia y nuestros lentes culturales o preferencias personales son las que determinan cómo interpretar el matrimonio, la sexualidad, el dinero, la crianza de los hijos o la misma iglesia inclusive. Entonces, el punto aquí es de que viendo esta pareja del día de ayer y toda pareja, es de que el reto va a ser en que con sus características únicas y sus personalidades distintivos únicos de venir de estos contextos, de esta trayectoria, el punto aquí es de cómo lo van a someter eso a lo que Cristo dijo y lo que Cristo quiso decir con lo que dijo. Ese va a ser el reto. Entonces, piensen en términos de la educación. En cuestión del peregrinar académico de nuestros hijos, es de que conforme ellos son bombardeados con informaciones, con carreras, con oportunidades, con relaciones interpersonales, con relaciones de noviazgos, es que ellos tomen cada experiencia y la interpreten a la luz de lo que Cristo dijo de su propia vida, porque aquí el estándar no es el mejoramiento de nuestros hijos. Aquí el estándar no es que salgamos adelante y que nos vaya bien, que prosperemos, que no nos enfermemos, que, ¿sí me explico? Todo es importante y ojalá suceda. Aquí el estándar es la vida de ¿quién? La vida de Cristo. Entonces, si la vida de Cristo no lo aprueba, no lo hacemos. Si la vida de Cristo lo rechaza, lo rechazamos. ¿Sí me explico? El problema es cuando empezamos a crear nuestra propia interpretación y nuestra propia aplicación de ello. Ahora, lo que vamos a retar a nuestros graduandos esta mañana, y retamos a los padres, y muchos de esos son ustedes mismos, somos nosotros los que nuestros hijos están graduando. La pregunta es esto: ¿qué sucede cuando esto lo descartamos? ¿Qué sucede cuando inevitablemente toda persona en esta vida hace esto y esto sin esto? La vida de Cristo. ¿Qué sucede cuando ajustamos la situación o las decisiones? No tanto, y la puse con S mayúscula, obviamente, ¿verdad? Porque es la vida de ¿quién? La vida de Cristo. Y en lugar decimos de, ¿qué sería el opuesto? ¿Mi vida? Cuando interpreto de acuerdo a mi necesidad, mi situación, mi experiencia. Sí, ¿qué sucede cuando simplemente uso a Cristo como un sácame de apuros? Uso a Cristo simplemente como que tú eres bueno para llevarme al cielo un día, pero mientras estoy aquí en la tierra, yo sé qué hacer con mi vida y obviamente yo sé cómo vivir mi vida. ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasa cuando esto hacemos? Bueno, esto es lo que va a suceder, porque esa es la razón por qué el libro de los Hechos está escrito, porque ese era el problema que había en la iglesia. Había una situación en la cual tenían su propia interpretación y su propia aplicación de lo que ellos pensaban de Dios, de la vida y de la iglesia. Muchos de ustedes conocen a nuestros hijos, y esta es la foto de nuestros hijos. Tenemos tres: Rebeca, que es la de en medio, ella es la mayor, y Josué es el menor, y Rebeca es la de en medio, y Rebeca está graduando este año, así es que será parte de la celebración de esta mañana. Pero nuestros hijos ahora ya Saraí casi 20 años, Rebeca 18, y Josué tiene 15, en agosto cumple 16 años. Y son un regalo para nosotros. En una ocasión andábamos en San Antonio, ahí en el Riverwalk, y tuvimos la oportunidad de crear una caricatura de ellos. Esos son ellos, esta es su caricatura. Toda persona que cambia la vida de Cristo, por mi vida, mi agenda, mi pensar, mi sentir, mis necesidades, mis pasiones, lo que sea. El problema con eso es que en lugar de aceptar o conocer a la persona real, empieza a abrazar una caricatura de Cristo. Hace de Cristo una imagen distorsionada. ¿Sí me explico? De tal manera que esta mañana mi experiencia ha sido con jóvenes, con matrimonios, de que mucha gente no ha negado a Cristo. Mucha gente no se ha alejado de Cristo. ¿Saben de quién se ha alejado? De una caricatura de Cristo. Mucha gente inclusive piensa que es salva
porque piensan que han seguido a Cristo, pero a quien han seguido ha sido la propia imagen que han formado en ellos de Cristo. No sé si eso tiene sentido. Entonces lo que estamos tratando de hacer aquí es de entender que hay un riesgo, un peligro muy grande, donde como padre es obvio que yo no puedo salvar a mis hijos. Yo no puedo hacer que ellos acepten a Cristo. Yo no puedo hacer eso. Pero lo que sí puedo es que si ellos deciden no aceptar a Cristo o deciden alejarse de Cristo, es mi responsabilidad que mis hijos no rechacen una caricatura de Cristo. Mi responsabilidad es que Cristo sea predicado, la interpretación de Cristo sobre él y la aplicación de lo que Cristo dijo en la vida, no lo que yo pienso de Cristo, no lo que yo asumo que es Cristo, de tal manera que en una mañana como esta, yo necesito asegurarme que conforme mis hijos avanzan a la elementary school, a la middle school, a la high school o la universidad, y si por alguna razón un maestro de biología, un maestro de historia, un maestro de física me los confunde o les empieza a hablar de cosas diferentes, donde ellos eventualmente cuestionen a Cristo, es en este momento en el cual yo tengo que asegurarme que si ellos por alguna razón se confunden o tienen un mensaje, ellos están rechazando a la persona de Cristo. Lo más trágico de las personas es cuando rechazan no el evangelio, sino una burla del evangelio. Porque lo que hemos presentado no es el evangelio, hemos presentado una versión torcida, una versión diferente al evangelio. ¿Cómo sabemos cuál es la versión? ¿Cómo sabemos, cómo le hacemos para que nuestra generación, conforme está en el mundo académico o entran al mundo del matrimonio o lo que sea, no estén rechazando una distorsión del evangelio? Esa es la manera en que lo hacemos. Lo hacemos a través de la predicación, no de lo que mamá dijo, no lo que la abuelita dijo, no lo que me están diciendo en los medios sociales ni los amigos. ¿La predicación de quién? ¿Quién es la autoridad? Son los apóstoles. En otras palabras, en este tiempo la iglesia se está formando. La Biblia, todo lo que tienen es la ley, el Antiguo Testamento. Inclusive los libros apenas están canonizando o se están viendo como la autoridad suprema. Pero ahora que Cristo ha llegado y que esta generación de la que estamos hablando son testigos oculares, a ellos les tocó ver a Jesús resucitado. Lo predicamos por 7 semanas, esta serie pasada, ¿verdad? Hablamos acerca de las implicaciones de la tensión que no resuelve la resurrección de Jesús, pero es genuina, es real. Ahora que Jesús está resucitado, ahora que Jesús vive entre nosotros, su espíritu ya descendió porque el Pentecostés ya sucedió. La pregunta es, ¿qué hacemos? Y no sabe la iglesia qué hacer porque irónicamente, conforme lo hablamos, conforme todo esto ha sido una realidad, lo que arrecia ahora es la persecución. Entonces las calamidades arrecian, la situación está bien tensa, Cristo resucitó, lo que dijo es verdad, pero entonces ¿qué voz escuchamos? Conforme entra mi hijo a la universidad, conforme toma decisiones mi hijo, ¿qué voz va a escuchar? Y lo que encontramos para evitar la caricatura del evangelio. Lo que la Biblia enseña que va a ayudarnos a evitar, a abrazar una distorsión del evangelio, es únicamente basado en el contenido de la predicación de los apóstoles. Y eso es lo que vamos a estar descifrando por 2 meses y cachito a través del libro de los Hechos. Entonces mi invitación es que regresemos, es que estemos atentos al contenido de lo que estos hombres que fueron testigos oculares e inspirados por el Espíritu Santo hablaron y predicaron. La segunda cosa son las experiencias por los resultados de ellos. ¿Por qué hablo de resultados? Porque observen lo que nos muestra la historia de que ellos, los apóstoles, son los mismos que estaban encerrados bajo candado en el aposento alto. Cuando Cristo se les aparece resucitado, cuando reciben al Espíritu Santo, y a través de esa experiencia basada en la promesa de Dios, en el contenido, ¿a dónde llegan? Llegan a encarar a los líderes religiosos, a los líderes políticos, y simplemente les dicen, tú no eres Señor, Cristo es Señor. ¿Me explico? Entonces, para mí, lo interesante de la historia es de que cuando veo esta generación de nuestros jóvenes, que obviamente están conectados con el mundo, ¿verdad? El mundo se ha encogido. Nuestros hijos están conectados con gente de todos lados. Piensen en la oportunidad que ellos tienen de ir a lugares que nosotros nunca pensábamos que íbamos a ir. Piensen en las herramientas que Dios ha permitido a nuestra generación tener para que de esta experiencia donde el temor, donde los errores, donde lo que me hicieron de chiquito, si me limitan, observen a estos mismos hombres que ahora
Es obvio que de aquí a acá el precio es la vida, ¿no es cierto? Inclusive yo siempre he cuestionado esto en mí o en otros como padres, donde es obvio que todos queremos que nuestros hijos sigan a Cristo y todo eso, pero ¿cuánto estamos dispuestos a decir, Señor, lleva a mis hijos donde tú quieras? Y si el precio a pagar es la vida de ellos, que así sea. Porque ese fue el precio a pagar, ¿no es cierto? ¿Qué les costó a estos hombres para ir ante los Césares? ¿Coliseo romano? ¿Las fieras salvajes? ¿Ser antorchas humanas? ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que hemos hecho, creamos el Evangelio de la Prosperidad, donde queremos que salgan de ese aposento alto de confusión, pero que no sea tan seria la cosa con Dios. ¿Sí me explico? Queremos domesticar y queremos que simplemente sigan el sueño americano, pero no realmente que sigan una pasión por Cristo. Estos hombres, eventualmente, aquí está el resultado, son aquellos que en un momento dado se fueron de un judaísmo nacionalista, donde pensaron que el color de piel y sus preferencias étnicas era lo más importante, hacia un evangelismo mundial. Eso es lo que sucede. Por eso lo voy a decir una vez más. Las diferencias que tenemos hoy en día culturales, las diferencias que tenemos en este mosaico en el que vivimos, porque somos una cultura extremadamente diversa, Cristo no vino para unificar esas cosas. Quitémonos de la mente que la meta es que nos llevemos bien, que todos hablemos el mismo idioma, que todos nos entendamos y que todos... No, eso no es la meta. La meta, cuando el punto no es mi nacionalismo, mis preferencias, mi interpretación o mi aplicación, cuando la meta es la salvación y redención del mundo, lo que eso crea es que hace que mis distintivos, las cosas que me hacen diferente a él, a ella y a los demás, vean tantito, la diferencia es que nuestras diferencias ahora las usamos para celebrarnos unos a otros. Entonces, cuando somos de culturas diferentes, cuando vemos las diferencias generacionales y tenemos hijos y nietos que nos sentimos completamente desconectados de ellos porque viven en un mundo que nosotros nunca conocimos en la edad de ellos, ¿me explico? El punto aquí no es unificarnos para llevarnos bien y ojalá me entienda, sí, y ojalá lo hagamos algún día, pero la meta aquí, basado en el evangelismo mundial, es que nuestras diferencias sean celebradas siempre y cuando nuestras diferencias o nuestras preferencias personales, una vez más, sean sometidas a la interpretación de Cristo y sean sometidas a la aplicación de Cristo. En otras palabras, aquí el punto no es ser trapeador de alguien más, y como padres cometemos el error muchas veces de que los hijos nos mangonean y nos trapean y hacen lo que quieren con nosotros simplemente con el miedo de no perderlos, ¿no es cierto? O sucede en el matrimonio y sucede en otras cosas. Ese no es el punto. El punto es que cuando la meta es evangelismo mundial, encontramos a una generación de judíos que eran nacionalistas, que exaltaban sus preferencias personales, donde la transformación del evangelio, donde la centralidad de la predicación de los apóstoles, donde encontramos, por ejemplo, al líder del movimiento cristiano entre los judíos, su nombre es Pedro. Encontramos al líder del movimiento cristiano entre los gentiles, su nombre es, dígalo, Pablo. Y encontramos a esos dos con una personalidad sumamente fuerte, con una trayectoria sumamente autoritativa y ambos ungidos por la palabra de Dios. Observen cómo ambos coexistieron. Entonces, esta mañana, yo sé que en el hogar hay muchas diferencias, yo sé que nuestros hijos piensan diferente, yo sé que los nietos son otra... ¿Sí me explico? Por favor, escúcheme. El punto aquí no es que simplemente nos llevemos bien. El punto aquí no simplemente es de que nos entendamos unos a otros. El punto aquí es tomar nuestras diferencias, someterlas al Espíritu de Dios, y toda diferencia o preferencia personal que no está alineada con el Espíritu de Dios, tenemos que desecharla. No porque mamá me dijo, no porque para eso es que estoy en casa. No, el punto aquí es porque Cristo es supremo, de tal manera que el evangelismo mundial es la meta. Esta experiencia de ellos los lleva de una esperanza escatológica. Los judíos siempre pensaban en la llegada de Mesías, y esto lo he explicado muchas veces. La llegada del Mesías, la palabra escatológica significa final del tiempo, cuando se acabe todo, cuando se acabe el mundo y todo eso, ¿sí? Pero los judíos, ustedes saben esto, los judíos pensaban en términos de la llegada del Mesías. Ellos veían la llegada del Mesías como nosotros entendemos y vemos la llegada de la segunda venida de Cristo. Ellos se olvidaron, ¿sí?, de que la venida de Cristo, primera venida de Cristo, iba a ser como el Cordero Santo de Dios, no como el León de Judá. ¿Qué implica ello? Eso implica que el libro de los Hechos nos ayuda a movernos del sufrimiento el cual están viviendo, que demanda eso, a entender que la esperanza, que es certidumbre, esperanza no es nada más lo que decimos en inglés wishful thinking, esto es certidumbre, está basada en la iglesia local
hoy en día. Hoy en día, la oración es que estos graduandos de esta mañana, nuestros hijos, nuestros nietos, entiendan que la esperanza no está en la educación, la esperanza no está en un mejor gobierno, la esperanza no está en simplemente modificar mi conducta y llevar una mejor vida. La esperanza literalmente ha sido dada a la iglesia local. Y la iglesia local es el lugar donde a través del evangelio, la predicación de los apóstoles y los eventos o los resultados de esa predicación es lo que hace que hombres y mujeres dejen de enfocarse en su propia interpretación y en su propio argumento, que sabemos que todo argumento que tenemos en la mente lo ganamos, ¿no es cierto? Toda acción que cometemos la excusamos, porque en la mente tiene sentido hacer lo que hacemos. Entonces la iglesia local me ayuda a hacer esto de tal manera que conforme nuestros hijos avanzan, conforme nuestros hijos crecen y empiezan a abrazar esta carrera educativa y sus carreras profesionales eventualmente, esta mentalidad de esperanza escatológica para los judíos estaba basada en que ellos tenían como el pan nuestro de cada día experiencias como estas. Donde esta mañana ustedes y yo sabemos que en el área de Houston y de Galveston hay padres de familia que despertaron una realidad muy tenebrosa. En la High School de Santa Fe, donde 10 personas fueron acribilladas. Para el judío, esta experiencia donde el dolor va más allá de la habilidad de expresarlo, a donde palabras no tienen ningún sentido, donde inclusive el decir que voy a orar, no sabes ni cómo orar porque el dolor es extremo y es un dolor que no puedes describir. Sí, ese es el contexto en el cual los judíos esperaban escatológicamente la venida del Mesías. Y cuando el Mesías viene y se aparece y resucita, viene en un contexto donde el Mesías les muestra que Él tenía que venir primero ¿a qué? A sufrir. ¿Me explico? Entonces ellos se sienten completamente confundidos porque en lugar de que el Mesías les quite esta experiencia de sufrimiento donde la maldad estaba reinando y sigue reinando, aparentemente el Mesías es como si lo hubieran puesto esposas y lo hubieran encarcelado, lo cual eventualmente lo crucificaron, ¿no es cierto? Entonces hoy en día nuestros hijos eventualmente van a ver a Dios de esta manera, donde van a decir, si Dios existe, entonces ¿cómo explicas esto? Si Dios es real, ¿cómo es que esto sucede? ¿Me explico? Y el libro de los Hechos nos va a enseñar a través de sus próximos domingos que en medio del sufrimiento que hay en el mundo, estas experiencias inconcebibles e irreversibles van a demandar y están demandando de nuestros hijos que ellos hablen y den su opinión o su interpretación y su aplicación de quién es Dios en medio del sufrimiento. Mi oración es que esta iglesia, por mucho que oramos para que esto no lo experimentemos, y nadie desea experimentar esto, lo que acaba de suceder en Santa Fe, pero mi oración es de que nuestros hijos, conforme van a la high school, a la universidad o se casen, sepan procesar estos eventos a través de la interpretación de Cristo y a través de la aplicación de Cristo, de tal manera que nuestros hijos puedan conocer la confiabilidad de la teología bíblica, lo que la Biblia enseña, lo que Cristo dice de su persona y las evidencias históricas para corroborar esto. ¿Qué quiero decir? Que simplemente el libro de los Hechos es un libro de historia. Es un libro donde este historiador va a dar recuentos específicos y precisos para poder llevar a una generación que había perdido su confianza en decir el Dios de la Biblia es confiable. La oración, una vez más, la oración es que nuestros hijos desarrollen en ellos no solamente la habilidad de confiar en Dios, pero que desarrollen en ellos la confiabilidad que tuvo Cristo en el Padre. Así como Cristo está en el huerto Getsemaní y ora y dice, si es posible que pase de mí, ¿qué dice Cristo? Esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Hacer esa oración aquí es casi imposible, ¿me explico? En otras palabras, queremos una generación que desarrolle no la habilidad de confiar en Dios, que desarrolle la habilidad que tuvo Cristo de confiar en Dios, porque el estándar es Cristo. Cuando nuestros hijos vayan a la escuela y estén en la escuela y avancen,
Ellos tienen que ser la expresión de que el Evangelio no fue o no es un pensamiento secundario, no es el plan B o es algo completamente nuevo. Siempre ha sido, el Evangelio siempre ha sido el plan predeterminado de nuestro Dios. Y yo no sé con qué necesidades vengas tú esta mañana, yo no sé qué está pasando en tu vida, yo no sé cómo esté desarrollándose esto en tu vida, pero es obvio que si tú estás aquí esta mañana, es obvio que si el Señor te concede tomar el siguiente respiro, es porque hay un plan que Dios antes de la fundación del mundo estableció para el ser humano. Ese plan no es, véame tantito, no es el plan para tu vida. Ese plan es simplemente el plan. Necesitamos hombres y mujeres que independientemente cuál sea ese plan, se sometan a ese plan. No cometamos el error de usar esta palabra plan y pensar en mi vida, en mi condición. Y otra vez, podemos orar por ti, podemos hablar de ti, podemos discutir lo que está pasando en tu vida y es importante. Pero el plan predeterminado de Dios antes de la creación del mundo es que el Padre, véanme tantito, el Padre le entregó al Hijo a aquellos que iban a ser salvos. Y aquellos que le pertenecen a Cristo nunca serán separados de la mano de Dios. ¿Cómo lo sé eso? Porque tenemos hoy en día geográficamente en el Medio Oriente una nación llamada Israel. Y a través de Abraham, miles de años atrás, hizo una promesa de que a través de ti, a través de tu simiente, a través de una mujer la cual es ya anciana y está estéril, nunca ha tenido hijos, voy a hacer algo el cual va a cumplir mi plan predeterminado. Entonces, conforme nuestros hijos empiezan a navegar las aguas de incertidumbre del mundo en que vivimos, cuando nuestros hijos empiezan a experimentar las calamidades como Santa Fe, Dios permita nunca, pero lo lleguen a experimentar ellos y el dolor sea extremo y un dolor que va más allá de la habilidad de comprender, ¿cómo le hacemos para que nuestros hijos puedan vivir y confiar y regresar y conocer de que el Evangelio está basado no en la necesidad que el mundo tiene de Cristo? El Evangelio está basado en lo que Dios predeterminó antes que el hombre tuviera necesidad de Cristo. De que la soberanía de Dios es tal, de tal manera que la invitación de este mandato global es simplemente unirnos a lo que Dios ya está haciendo. Saber que ahora que mi hijo o mi hijo avanza a la siguiente etapa, Dios ya está ahí. Dios ya tiene eso establecido. Es simplemente que yo tenga la habilidad de poder, una vez más, interpretar y aplicar esas experiencias a través de la persona de Jesús. Yo no sé si tú alguna vez has abrazado o has experimentado el plan predeterminado de Dios, pero si nunca lo has hecho, me gustaría esta mañana darte la oportunidad a que simplemente le digas al Señor: es obvio que yo tengo planes, es obvio que yo soy parte de los planes de alguien más porque alguien más hizo planes y me afectaron para bien o para mal, papás, abuelos, tíos, ex trabajadores, quien haya sido. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a esta mañana simplemente decir: tu plan no es simplemente una sucesión de eventos? Tu plan es una persona. Por 33 años esta persona trazó un estilo de vida, una manera de pensar, una manera de sentir. Esta persona llamada Cristo trazó y creó el futuro. Nos dio la habilidad de poder tomar lo irreversible, lo vergonzoso, lo doloroso, y nos permite ahora redimirlo y unirlo a lo que Dios siempre tuvo en mente.